que abarcan desde la etapa de gestación, durante los primeros años de vida, que abarca el eje 1 y 2 de nutrición infantil y desarrollo infantil temprano, así como en el tercer eje, el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, la inclusión económica y la protección del adulto mayor. Quisiera señalar que la inclusión social, y para lograr la inclusión social en nuestro país, no solo depende de un sector. Trabajamos de la mano de manera intersectorial con los diferentes sectores aquí presentes, pero además de manera intergubernamental con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es por eso que en esta lámina ustedes pueden ver a la mano derecha los programas sociales que pertenecen a este sector de desarrollo e inclusión social y a las herramientas o instrumentos que implementamos para estos procesos de articulación, como el Fondo de Estímulo al Desempeño, el FED, que trabajamos con el Ministerio de Economía y Finanzas y firmamos con gobiernos regionales, el sello municipal, que es un incentivo no monetario a los gobiernos locales, y el Fondo para la Inclusión Económica en Áreas Rurales, con el objetivo de cerrar brechas de cobertura de acceso a servicios básicos. Seguimos, por favor. Con relación a la... ¿Seguimos? Creo que esa es la presentación larga, hay una presentación corta. Seguimos con relación al presupuesto y la ejecución financiera del sector al 25 de noviembre del 2015. Quisiera señalar que a la fecha tenemos ya una ejecución del 73.2% de avance. El presupuesto institucional modificado del presente año asciende a 4.100 millones de nuevos soles y la ejecución financiera del sector a 3.000 millones de nuevos soles a la fecha. Seguimos, por favor. Seguimos. Con relación al cumplimiento de metas del sector al 25 de noviembre del 2015, tenemos, con relación a cada uno de los ejes, que los gobiernos regionales vienen ejecutando acciones para cumplir las metas de los convenios suscritos en el marco del Fondo de Incentivos llamado FED. Asimismo, hemos incluido un módulo de evaluación de resultados para tener mediciones concretas a través de la ENDES sobre los principales resultados del desarrollo infantil temprano. La primera infancia es una prioridad de este gobierno y es por eso que vamos a medir el apego seguro, cuando el niño camina solo, la regulación de emociones, la comunicación verbal y la función simbólica. Asimismo, se viene capacitando a más de 1.300 operadores y funcionarios de programas sociales. Asimismo, se han implementado cursos de capacitación en línea, otorgando becas a funcionarios de gobiernos regionales a nivel nacional sobre la prioridad en primera infancia y sobre el desarrollo infantil temprano. Asimismo, a través del Fondo de Estímulo al Desempeño se ha hecho una transferencia de más de 135 millones de nuevos soles. Con relación al tercer eje, venimos trabajando de la mano con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud la estrategia Aprende Saludable. De igual manera, en el eje 4 de inclusión económica, tenemos la implementación del Fondo para la Inclusión Económica en Áreas Rurales, donde hemos intervenido a la fecha ya en 275 distritos con una transferencia de más de 600 millones de nuevos soles. La inclusión financiera forma parte importante de la política de inclusión social y en nuestro país tenemos la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Es por eso que el Ministerio viene incorporando este proceso de educación financiera y de inclusión financiera en los programas sociales y como parte del sello municipal. De igual manera, como señaló el ministro de Vivienda, estamos trabajando de la mano porque el agua segura y apta para consumo humano es fundamental y es una necesidad en las áreas rurales principalmente. Y es por eso que estamos trabajando en 2.332 centros poblados con una asignación de 210 millones para reparación, operación y mantenimiento de sistemas de cloración de agua.
De igual manera, con relación al eje 5, venimos avanzando, además de haber conformado un grupo de trabajo de protección social que valida los lineamientos de protección al adulto mayor que venimos trabajando de la mano con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La priorización también de resultados intermedios como la autonomía social para los adultos mayores y saberes productivos. Se ha procedido a crear el fondo, el incentivo no monetario para gobiernos locales, sello municipal Incluir para Crecer. Ustedes saben que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene a su cargo el Sistema de Focalización de Hogares, el SISFO, y es por eso que durante el presente año hemos regulado a través de directivas la operatividad del SISFO de tal manera que identifiquemos de manera más rápida la clasificación socioeconómica de las personas y de tal manera que puedan incorporarse a los programas sociales. Seguimos, por favor. Con relación a los 5 programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tenemos que vinculados al eje 1 y 2 se encuentra el programa CUNAMás, donde a la fecha venimos atendiendo ya a más de 107.000 niños. De igual manera, con relación al programa Juntos, venimos atendiendo a más de 767.988 hogares, con una transferencia de 209 soles, siempre y cuando cumplan las corresponsabilidades, es decir, que las madres lleven a sus hijos a los centros de salud para sus controles de crecimiento y desarrollo, reciban las vacunas, reciban los multimicronutrientes y de esa manera contribuimos directamente al desarrollo de capital humano, así como a la escuela inicial, primaria y secundaria. En caso que no cumplan esas corresponsabilidades, no se hace la transferencia. Asimismo, tenemos la implementación del programa Jaliwarma en su tercer año, con una atención de más de 3.300.000 desayunos y almuerzos escolares en más de 60.000 instituciones educativas. Con relación al eje 4 de inclusión económica, tenemos a través de FONCODES el programa Hakuwiñay Onoa Hayatay, que se interviene en la sierra y en la selva a través de asistencia técnica a las familias, principalmente del programa Juntos o del ámbito Juntos, para la generación de oportunidades económicas. Actualmente tenemos 86.448 hogares que reciben asistencia técnica de manera simultánea y que hoy vemos efectivamente que vienen desarrollando actividades productivas, como lo señaló el ministro de Agricultura, y trabajamos de la mano con Mi Riego, por ejemplo, para lo que es asistencia técnica y técnicas de riego para mejorar su productividad y esa diversificación productiva en el campo con estas familias más pobres. En el eje 5, a través del programa Pensión 65, venimos atendiendo a la fecha a 482.862 adultos mayores de 65 años en situación de pobreza extrema. Seguimos. Quisiera compartir con ustedes, nuestra intervención desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la Amazonía. La Amazonía, como ustedes saben y mis colegas lo han manifestado ya, ha estado abandonada o invisible por décadas en nuestro país. Hay una serie de necesidades: agua, comunicaciones, energía, vías de acceso, conectividad, para avanzar en ese cierre de brechas en la Amazonía que cuando uno lo mira solamente son bastante amplias con relación al promedio nacional. Y de esa manera venimos trabajando intersectorialmente y con los gobiernos regionales para llegar a través de los diferentes sectores a sacar adelante a la Amazonía. En poco tiempo no se puede lograr todo aquello que quisiéramos, pero hay un gran avance y es por eso que desde la Presidencia del Consejo de Ministros se ha conformado un equipo de trabajo a través del cual los diferentes sectores intervenimos en la Amazonía con prioridad. Son 54 pueblos indígenas o grupos étnicos, de los cuales 50 son pueblos que residen en la Amazonía. Son 389.614 peruanos y peruanas que viven en comunidades nativas de la Amazonía, 2.599 centros poblados de la Amazonía,
a los que llegamos e identificamos a través de información que remite y comunica el Ministerio de Cultura. Seguimos. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha emitido una serie de normas que permiten hoy que los programas sociales puedan ingresar de manera complementaria al trabajo que se viene realizando con los diferentes sectores para llegar a mejorar la calidad de vida de estos más de 367.000 peruanos y peruanas. En primer lugar, se ha identificado que todas estas poblaciones que se encuentran en situación de pobreza extrema, y es por eso que más de 274.000 personas han sido incorporadas al Padrón General de Hogares. Cada uno de los programas sociales viene interviniendo en las comunidades nativas que acabo de mencionar. Y en el caso de Jaliguarma, emitimos un decreto supremo que permite de manera excepcional atender a los chicos que van a la educación secundaria. Seguimos, por favor. Seguimos. Puntualmente, Jaliguarma está en 1.754 comunidades nativas de 128 distritos. Estamos atendiendo hoy a más de 145.916 niños que reciben alimentación escolar, desayunos y en las zonas más lejanas desayunos y almuerzos, en más de 3.290 instituciones educativas. 27.634 son alumnos de educación secundaria. En el caso de Pensión 65, son más de 6.000 usuarios que viven en extrema pobreza que vienen recibiendo el programa. En el caso de Juntos, estamos afiliando y venimos trabajando con más de 36.856 hogares. Quisiera señalar también que en el caso de Pensión 65 venimos recuperando lenguas originarias de la mano con cultura, por ejemplo, la lengua Cucama-Cucamiria en el departamento de Loreto. Siguiente. Y en el caso de Cunamás, también estamos atendiendo a más de 7.600 niños a través de Centros Integrales de Atención Infantil, los CIAIs de Cunamás. Nosotros estamos construyendo e implementando locales Cunamás con la misma calidad de servicio e infraestructura que se brindan en cualquier parte del Perú, costa, sierra o selva, porque parte y principio básico de los procesos de inclusión social tienen que ver con brindar con servicios de calidad y contribuir a reducir las desigualdades que existen en nuestro país. Por lo tanto, en cualquier parte que ustedes puedan visitar del Perú y en la Amazonía, un Cunamás va a tener la misma calidad que en Lima, que en la zona de la costa o que en la zona de la sierra. Con respecto a Foncodes, estamos ya interviniendo también en 82 comunidades, en 13 provincias, tanto de Ucayali, San Martín, Cusco, Amazonas y Loreto, con el programa Noa Hayatay. Seguimos, por favor. Con relación al Fondo de Inclusión Económica en ámbito rural, la intervención en Amazonía ha ido directamente con una inversión de más de 56 millones para proyectos de agua y saneamiento, para caminos vecinales, telecomunicaciones y electrificación. Esto lo hacemos de la mano y obviamente en coordinación con los ministerios de Vivienda, Transportes y Energía y Minas para brindar este recurso a cada uno de estos distritos. Seguimos. Voy a pasar a detallar con un poco más de precisión los 1.330 millones que este Congreso ha venido asignando desde el 2013 al Fondo de Inclusión Económica en áreas rurales. Este fondo tiene como objetivo el cierre de brecha de acceso a servicios básicos y, como ya lo mencioné, trabajar de la mano con vivienda, transportes y energía y minas. Y estos recursos van principalmente dirigidos a gobiernos locales. Seguimos. Aquí vemos en esta gráfica cómo se ha ido distribuyendo los recursos. Pero estos recursos no tienen cuotas por regiones ni por departamentos, es dependiendo de cuántos proyectos se presentan y cuántos pasan la viabilidad en cada uno de los sectores. Y vemos aquí la distribución. De los 1.225 millones que a la fecha se han ejecutado, el 62.2% ha sido destinado directamente a ejecución a través de gobiernos locales. Teniendo en cuenta que se tiene como objetivo el cierre de brechas, tenemos 268 distritos
con intervenciones de 2 servicios, 133 con 3 servicios y 4 distritos con intervenciones en 4 servicios, porque de lo que se trata es cerrar las brechas de acceso a servicios básicos. Quisiera poner como ejemplo el distrito de Santillana, donde con la intervención de FONIE toda la población llegó a tener agua, saneamiento y electrificación. En el ámbito BRAEM hemos intervenido con 189 millones, en el Alto Guayaga con 108 millones y en zona de frontera con 229.7 millones, que son los distritos priorizados también a través de FONIE, además de los que se encuentran en situación de pobreza. Seguimos. Rápidamente aquí quiero compartir con ustedes cómo FONIE ha contribuido a la fecha con el cierre de brechas en estas regiones. En Ayacucho se ha contribuido a cerrar la brecha en 17.2% en saneamiento, 8.6% en agua. En Apurímac el 10.8% en saneamiento y el 4.6% en agua. Asimismo, en Puno, 16% en saneamiento, 11.7% en agua. En Huancavelica, 9.3% en saneamiento y 6.2% en agua. Seguimos de igual manera en Huánuco, Piura y Cusco. El FONIE, de acuerdo a cómo este Congreso aprobó en la Ley de Presupuesto para el 2013, ha contribuido directamente al cierre de brechas y estamos ya por finalizar el fondo que se nos ha asignado. Seguimos. Con relación a los instrumentos para articular con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, el Fondo de Estímulo al Desempeño es un fondo de incentivos monetarios que busca que los gobiernos regionales cumplan las metas y mejorar la gestión en cada uno de los sectores, prioritariamente en desarrollo infantil temprano, y por lo tanto trabajamos de la mano, además que con los gobiernos regionales, con educación, con salud y con vivienda. Seguimos. Aquí vemos cómo ha ido creciendo. El año pasado comenzamos en mayo con 100 millones con la Ley de Presupuesto aprobada en diciembre del 2013, con 9 regiones. En la segunda fase de octubre del 2014 se incorporaron regiones adicionales y para la tercera fase, en abril de este año, tenemos a todo el Perú incorporado en el Fondo de Estímulo al Desempeño. Seguimos. Este fondo, para asignar los recursos, los gobiernos regionales tienen que haber cumplido con los compromisos de gestión. A la fecha hemos logrado transferir 181 millones porque estos gobiernos regionales han cumplido las metas trazadas. Seguimos. Si me permiten compartir con ustedes solo 3 indicadores que son relevantes. El primero, uno de los temas que identificamos el año pasado es que, si bien es cierto, las madres gestantes, cuando van a los centros de salud a nivel nacional, obviamente les hacen sus controles prenatales. Y el control prenatal tiene que tener por lo menos 4 exámenes auxiliares en el primer trimestre y al menos 4 tensiones prenatales con suplemento de hierro y ácido fólico. Si ustedes ven en el cuadro, en estos departamentos, la línea de base durante el año 2014, y voy a poner como ejemplo Ayacucho, solo el 3% de mujeres que iban a sus controles prenatales tenían el paquete completo. Piura y Cajamarca, 0%. Eso significa que en algunos centros de salud podrían tener ácido fólico, en otros suplemento de hierro y en otros algún reactivo para los exámenes. Para el primer año se plantearon metas de atención y ustedes pueden ver en Piura que de 0% en un año se ha incrementado, ¿sí?, en 18 puntos porcentuales. En Amazonas, del 1% se ha incrementado en 17 puntos porcentuales. En Cajamarca, de 0 a 14%. Eso quiere decir que más mujeres en ámbitos rurales, que es donde se mide este cumplimiento de metas, viene siendo atendido con paquete completo. Si no atendemos con paquete completo durante el periodo de gestación, no logramos que los niños nazcan con buen peso y reducir la probabilidad de desnutrición crónica infantil. Con relación al indicador siguiente, que es que se ha incrementado la proporción de niños y niñas menores de 2 años de los distritos más pobres,
que reciben el paquete completo cuando van a sus controles de crecimiento y desarrollo. Y ahí también pueden ver cómo se ha ido incrementando con estos fondos, con este incentivo monetario para que los gobiernos regionales cumplan las metas, porque como ustedes saben, tanto la salud, la educación como el agua, la gestión está descentralizada. Por lo tanto, tenemos que hacer que se cumpla a nivel regional. Seguimos, y brevemente aquí también, vinculado con un indicador vinculado a educación y básicamente con la proporción de niños y niñas de 3 años en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza que acceden a educación inicial, y se ve cómo en cada una de las regiones se ha ido incrementando. Evidentemente es un trabajo conjunto con los sectores que he mencionado y los gobiernos regionales. Seguimos. Seguimos hasta sello municipal, por favor. Otra de las herramientas que hemos implementado a partir de este año es un incentivo no monetario en la misma línea de lo que acabo de señalar, pero no transferimos recursos, y es con gobiernos locales. El sello municipal, Gestión Local para las Personas, Incluir para Crecer, tiene como objetivo reconocer la mejora de la gestión de las municipalidades en función a la mejora de los servicios orientados a las personas, contribuyendo a su calidad de vida. Los resultados, seguimos. Los resultados que buscamos, o los productos que buscamos, es que los niños y niñas menores de 12 meses cuenten con acceso oportuno a identidad, que los niños y niñas de 0 a 5 años del distrito estén identificados en el padrón nominal, que cuenten con espacios públicos de juego, que los grupos de adolescentes organizados con apoyo de las municipalidades promuevan acciones que contribuyen con su desarrollo integral. Seguimos. Que la población conozca y acceda al sistema financiero, que las personas adultas mayores difundan saberes productivos y que las municipalidades cuenten con diagnósticos de abastecimiento de agua y saneamiento por centro poblado e identifiquen a sus centros poblados. Estos productos recaen directamente en la mejora de los servicios de los ciudadanos. Y a este premio, Incluir para Crecer, se han presentado 621 distritos de los distritos más pobres de nuestro país, 352 del quintil 1 y 269 del quintil 2, y estamos trabajando de la mano con ellos para mejorar sus servicios. Seguimos. Para el 2006, presidente, hacemos una demanda de 4.305 millones de nuevos soles, de los cuales serían asignados para los 5 programas sociales, así como para la sede central, y que incluyen 25 millones para la implementación de la estrategia de Amazonía, que es una estrategia intersectorial, y 8 millones que van a ser transferidos al Instituto Nacional de Estadística, porque no vamos a poder avanzar en una focalización adecuada si no tenemos datos. Y es en ese sentido que es importante contar con una plataforma para la actualización continua del marco censal y el territorio en colaboración con los gobiernos locales. Identificar comunidades y viviendas, que los municipios tengan acceso a una plataforma donde podrán registrar y consultar información del padrón actualizado de viviendas y comunidades. La expansión de la muestra de hogares de la ENAO, de la Encuesta Nacional de Hogares, para mejorar instrumentos para la selección de hogares en condiciones de pobreza y para la estandarización de variables de indicadores básicos de servicios y consolidar estos indicadores para el sector público que permitan medir y recoger información de servicios básicos en nuestro país. Seguimos. Las metas programadas, principalmente seguimos, por favor, vinculado a la implementación de los programas sociales, es llegar a más de 143.000 niños a través del servicio de Cunamás, más de 3.318.000 niños que se atienden a través del programa Jaliwarma, 750.000 hogares que reciben la subvención del programa Juntos a través del cumplimiento de corresponsabilidades. Asistencia técnica a 23.482 nuevos hogares rurales, con lo cual el próximo año estaremos llegando a más de 113.000 hogares con asistencia técnica y 500.000 de adultos mayores que reciben pensión 65. Finalmente, presidente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene
principalmente sus recursos en programas presupuestales. Jaliwarma tiene el porcentaje de 34.7%, Juntos 24.2%, Pensión 65 18.6%, Cunamás 8.5% y en el caso de Foncodes 3.7%. Las asignaciones no presupuestales que no resultan en productos en los APNOPs ascienden a 387 millones que corresponden principalmente a 320 millones del FED y 150 millones de FONIE. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Se agradece a la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Muchas gracias, señores ministros. A continuación, damos el uso de la palabra al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Víctor Ticona Postigo. Señor presidente del Congreso de la República, señor Premier, señores ministros de Estado, señores congresistas, dignos invitados a este plenario del Congreso de la República. Conforme al artículo 145 y 80 de la Constitución, vengo a sustentar el presupuesto institucional del Poder Judicial. Nuestro presupuesto básicamente se sustenta en 4 ejes centrales. Primero, acceso efectivo a la justicia, transparencia y lucha contra la corrupción, fortalecimiento de órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios, la eficiencia, modernidad y fortalecimiento de la gestión institucional. Por otro lado, dentro del primer eje, tenemos que la importancia de asignar un presupuesto adecuado para la administración de justicia y la consolidación de la democracia, la promoción de la paz social y la mejora de las inversiones y competitividad en el país mediante una justicia eficiente, transparente, oportuna, accesible y predecible. Se apreciará de manera comparativa otras asignaciones presupuestales al Poder Judicial de la región para analizar en nuestro país la participación de la institución que represento en el presupuesto general de la República. Se brindará en el primer eje central también algunos datos relevantes sobre nuestros órganos jurisdiccionales. En el segundo eje expondremos la eficacia de la ejecución presupuestaria del Poder Judicial en el presente año en relación a otras entidades del Estado, los principales logros obtenidos y el cumplimiento de las metas para la optimización del servicio de justicia en el marco de la Ley 30.125. Como tercer eje, también expondremos la insuficiencia del presupuesto asignado que impediría el cumplimiento óptimo de nuestros objetivos institucionales, con lo que se justifica la demanda adicional propuesta y que asciende a 410 millones de soles. Por otro lado, en este tercer eje, la propuesta de artículos a ser incorporados en la Ley del Presupuesto General de la República. Como cuarto eje, el pliego correspondiente a la Academia de la Magistratura para el año fiscal 2016. En el marco de la Ley 28821, la ley de coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la programación y formulación del presupuesto institucional del Poder Judicial, tenemos que el Poder Judicial, a través de una resolución administrativa, solicitó un presupuesto de 2.921 millones de soles. Frente a esta solicitud y en el marco de la Comisión Mixta Poder Judicial y Ejecutivo, se asignó por el Poder Ejecutivo un monto de 1.803.6 millones de soles. Es decir, de lo propuesto por el Poder Judicial
de 2.921 millones, solamente se ha asignado por el Poder Ejecutivo el 61.7%, que consideramos totalmente insuficiente. Demanda real de gastos del Poder Judicial. Cuando nosotros propusimos este monto presupuestario de 2.921 millones de soles, esencialmente lo sustentamos en los ejes acceso efectivo a la justicia, transparencia, lucha contra la corrupción, eficiencia y modernidad, fortalecimiento de la gestión institucional y fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios. ¿Y cuál es la importancia, señor presidente del Congreso, para asignar un presupuesto adecuado para la administración de justicia en el Perú? Para este análisis es importante tener en cuenta 4 o por lo menos 3 dimensiones, y dentro de ellas una primera dimensión política jurídica. Una correcta administración de justicia comporta el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho, limita y corrige el ejercicio abusivo del poder y combate la corrupción. En esta dimensión política y jurídica, cuando se imparte correctamente la justicia, se consolida el sistema democrático, pero en cambio, si no hay esta correcta impartición de justicia por diversos factores, dentro de ellos una insuficiente asignación presupuestaria, tenemos que hay una debilidad institucional y, por tanto, una baja en la competitividad. En el plano de la dimensión social, tenemos que una correcta administración de justicia promueve la paz e inclusión social, atención a las poblaciones vulnerables, reduce la delincuencia y genera bienestar general. Cuando esta correcta impartición de justicia es positiva, promueve la paz social y la seguridad ciudadana. Pero cuando es incorrecta, como acabo de reiterar, por muchos factores puede devenir en incorrecta, entonces se genera inseguridad y conflictividad. En una tercera dimensión económica, una correcta impartición de justicia promueve y facilita las transacciones comerciales, fomenta el cumplimiento de contratos y la seguridad jurídica, promueve la inversión y la reducción de la pobreza e informalidad. En esta dimensión económica tenemos que una correcta impartición de justicia mejora las inversiones y la competitividad. Caso contrario, se limitan las inversiones y se reduce la competitividad. Recordemos, señor presidente del Congreso de la República, que en el plano de la competitividad, nuestro país ocupa a nivel latinoamericano el segundo puesto. Pero cuando analizamos uno de los 10 indicadores para formular esta competitividad en el rubro cumplimiento de contrato y ejecución de resoluciones judiciales, descendemos al puesto 35. Es decir, que no hay una eficiencia, una eficacia en el sistema judicial y, como veremos, entre otros factores, fundamentalmente por una insuficiente asignación presupuestaria. Cuando hablamos de una justicia eficiente, transparente, oportuna, accesible y predecible, comporta tener en cuenta fundamentalmente 3 herramientas. Por un lado, reformas legislativas. En segundo lugar, aplicación de nuevas tecnologías y luego inversión en recursos humanos y materiales. En el plano de las reformas legislativas, el Poder Judicial viene implementando la reforma procesal penal. En la fecha actual se ha implementado en 27 distritos judiciales la reforma procesal penal. También se está implementando la reforma procesal laboral.
Actualmente se ha implementado en 18 distritos judiciales del país. Asimismo, se viene aplicando la Ley 30.077 contra el crimen organizado. Y últimamente se ha expedido el decreto legislativo 1194 sobre proceso inmediato para flagrancia delictiva, que, como lo habíamos mencionado y lo habíamos indicado al señor ministro de Economía y Finanzas, se requiere financiar esta ley, que entrará en vigencia en los próximos días, específicamente el día 29 de diciembre próximo. El Poder Judicial ha solicitado la suma de 34 millones de soles para financiar este decreto legislativo 1194 que regula el proceso inmediato para delitos flagrantes. Si tenemos en cuenta que la carga procesal a nivel nacional en los juzgados penales asciende a un 55% en 2 delitos: omisión de asistencia familiar y peligro común por conducción en estado de ebriedad. Estos 2 delitos que comportan el 55% de carga procesal, que antes se tramitaban y resolvían aproximadamente en 10 meses o un año, ahora tendrán que resolverse en 1 o 2 semanas. Es decir, que se formará un cuello de botella y esto comporta un riesgo, pues, para la aplicación eficiente de este decreto legislativo. Esto nos ha llevado entonces, por un lado, a solicitar formalmente ya al Ministerio de Economía y Finanzas una demanda adicional de 34 millones de soles. Pero por otro lado, el Poder Judicial y los jueces del Perú se vienen capacitando para la implementación de este decreto legislativo, ¿no?, a través de jornadas de capacitación y de talleres, y también en la formulación de documentos y manuales y reglamentos para una mejor coordinación en la aplicación de este decreto legislativo dirigido a afrontar la delincuencia común en el plano de los procesos inmediatos y los delitos flagrantes. Una segunda herramienta, como había indicado, es la aplicación de las nuevas tecnologías. Actualmente venimos implementando el sistema de notificación electrónica. Hemos implementado en 6 distritos judiciales y actualmente se viene implementando en Lima Metropolitana. Este sistema de notificación electrónica se viene aplicando para todos los procesos judiciales y para todas las instancias. La meta es que a octubre del 2016 se implemente en los 33 distritos judiciales, en la Sala Penal Nacional y en la Corte Suprema de Justicia de la República, tanto en los procesos contenciosos como procesos no contenciosos. Asimismo, también se viene implementando un sistema de alerta para evitar las prescripciones penales. Este plan piloto se viene implementando en Ventanilla, en el Distrito Judicial de Ventanilla. También se viene implementando aplicativos informáticos referidos a remates judiciales electrónicos, depósitos judiciales electrónicos, registro biométrico digital, software para firmas digitales, videoconferencias para procesos penales y procesos judiciales en general y evitar la frustración de audiencias, sistema de embargos electrónicos bancarios, entre otros. Una tercera herramienta imprescindible para tener este servicio de justicia eficiente, accesible, oportuno y transparente es, por un lado, la inversión en recursos humanos y materiales. Sin embargo, como vemos, en el presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo y presentado al Parlamento, al Congreso, para su aprobación, no se ha considerado ningún incremento, ninguna mejora remunerativa para los trabajadores. Este punto es primordial, es de primer orden, es prioritario para nuestra institución la mejora de las condiciones económicas de los trabajadores. Por otro lado, también en este plano de inversión de recursos humanos y materiales se requiere la creación de más órganos jurisdiccionales. Sin financiamiento para proyectos de inversión no tendremos desarrollo en el Poder Judicial. Entonces, si nosotros tenemos que, por un lado, estamos implementando reformas legislativas, estamos aplicando las tecnologías de información al sistema judicial, pero no tenemos una adecuada inversión en recursos humanos y materiales, estamos construyendo un puente a medias, un medio puente,
Es decir, caminamos hasta cierta parte y luego tenemos el abismo. Por otro lado, el Poder Judicial en América Latina, en este contexto, tenemos algunos datos importantes, relevantes que mencionar. En cuanto a las asignaciones presupuestarias, en Costa Rica se asigna al menos el 6% de los ingresos ordinarios. En Guatemala, no menor al 2% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado. En Honduras, no menor al 3% del presupuesto de ingresos corrientes. En Nicaragua, no menor al 4% del presupuesto general de la República. En Panamá, no es inferior al 2% de los ingresos corrientes del gobierno central. En Paraguay, no es inferior al 3% del presupuesto de la administración central. Y en Venezuela no es menor al 2% del presupuesto ordinario nacional. ¿Y qué sucede en el contexto nacional? Tenemos cuál es la participación del presupuesto general de la República con relación al presupuesto del Poder Judicial. Desde el año 2010 al año 2016, tenemos que en estos 6 últimos años, tenemos que la asignación presupuestaria descendió de 1.57% en el año 2010 al 1.30% en el año 2016, que es la asignación presupuestaria que el Ejecutivo propone al Congreso de la República. Asimismo, cabe destacar que en el presupuesto institucional de apertura del pliego del Poder Judicial tenemos, por un lado, que comparar el gasto corriente con el gasto de capital. Entre el año 2011 y el 2016 hay una tendencia promedio de asignar un 96% en promedio y aproximadamente para gastos corrientes y un 3%, salvo el año 2012, un 3% en promedio, ¿no?, para gastos de capital. Esto significa que si el promedio en los últimos años para asignar al Poder Judicial es como gasto corriente el 96% y como gasto de capital el 3%, esto significa técnica y llanamente que se asigna al Poder Judicial un presupuesto de sobrevivencia institucional, un presupuesto totalmente insuficiente. Y esta tendencia, salvo en el año 2012, se mantiene en los 3 últimos años, sobre todo como se ve en el cuadro asignado. Es el siguiente cuadro, por favor. Órganos jurisdiccionales. El Poder Judicial actualmente tiene 2.252 órganos jurisdiccionales, de los cuales 1.988 son órganos permanentes y 264 órganos jurisdiccionales transitorios. Porcentualmente, esto significa que el 12% está constituido por órganos jurisdiccionales transitorios y el 88% por órganos jurisdiccionales permanentes. Jueces del Poder Judicial. Por otro lado, comparativamente, ¿no?, si por un lado tenemos los órganos transitorios permanentes, por otro lado tenemos los jueces titulares provisionales y supernumerarios. En este contexto tenemos en el Poder Judicial que tenemos un total de 2.929 jueces. De esta cantidad, titulares son 1.678, provisionales 396 y supernumerarios 855. En términos porcentuales significa que titulares el 57%, provisionales el 14% y supernumerarios el 29%. Esto significa que en el Poder Judicial hay un porcentaje importante de jueces supernumerarios.
¿Y cuáles son esos jueces supernumerarios? Son abogados que son llamados de sus estudios para desempeñar la función jurisdiccional en forma transitoria, temporalmente, hasta que se designe a un juez titular o a un juez permanente, porque no hay la capacidad institucional de los órganos competentes para designar a titulares, ¿no?, o, en su caso, a provisionales. De tal manera que, como ustedes saben, a veces ocurre que efectivamente los jueces supernumerarios, ¿no?, tienen una serie de errores, ¿no?, que son apreciados y que son vistos como resoluciones incoherentes, arbitrarias y hasta abusivas. Precisamente porque el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando convoca a concurso, solamente aprueba al 10, 15 o 5% en su caso y desaprueba a un alto porcentaje. Obviamente, las raíces de este problema, ¿no?, es obvio, provienen desde las propias universidades. Es necesario también tener en cuenta cuál es el nivel de ejecución presupuestaria y proyección al cierre del 2015 en el Poder Judicial. En el presupuesto, en el PIA, se asignó para el 2015 1.694 millones de soles. A noviembre del 2015, en el PIN, proyecto o presupuesto institucional modificado, se tuvo 1.857 millones de soles. El avance al 23 de noviembre significa el 83.82 y la proyección al cierre del 2015 es de 98.99%. Esa es nuestra proyección. La ejecución presupuestaria al primer semestre alcanza el 43.65% de avance y se estima que al finalizar el presente ejercicio fiscal se obtendrá el 98.99%, ¿no? Esto significa que, de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Economía y Finanzas, existe un buen nivel de desempeño institucional en el Poder Judicial. Por otro lado, en el ranking de ejecución a nivel sectorial, al 23 de noviembre del 2015 tenemos que, analizando y tomando como fuente la consulta amigable del MEP, al 23/11 del 2015 tenemos que el Poder Judicial lidera la ejecución presupuestal en un 83.6% de avance. En segundo lugar, Ministerio del Interior, 82.6%, Ministerio Público, 82.4%, Tribunal Constitucional, 82.1%, Energía y Minas, 81.8%. Ustedes ven en el cuadro, ¿no?, la relación parcial de los entes importantes y el avance en la ejecución presupuestal. Entonces, tenemos que el Poder Judicial viene liderando la ejecución presupuestal. Y esto significa una eficiente gestión y una eficiente ejecución del gasto presupuestal. ¿Cuáles son los logros del año 2015? Podemos destacar, entre otros, los siguientes. En el Poder Judicial tenemos, como dije hace un momento, una reforma procesal penal. Por un lado, se viene implementando el nuevo Código Procesal Penal en 27 distritos judiciales de los 33. Por otro lado, la resolución 013/2015 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone que en toda resolución en donde se declara la prescripción de la acción penal debe establecerse, tomando una línea de tiempo, las causales de dilación que han determinado la prescripción para establecer en su caso, mediante el órgano de control competente, la responsabilidad disciplinaria a que hubiere lugar. Asimismo, se viene implementando en Ventanilla, en el Distrito Judicial de Ventanilla, el aplicativo sobre alerta de los plazos de prescripciones penales.
En la reforma procesal penal tenemos que se ha implementado actualmente en 18 distritos judiciales y como muestra del éxito de esta reforma tenemos que se ha reducido el tiempo de los procesos en un proceso laboral ordinario de 156 días en el 2014, se ha reducido a 119, en un proceso laboral abreviado de 103 días, en el 2014 se reduce a 85 días en agosto del 2015. En cuanto a producción jurisdiccional y acceso y calidad de justicia, tenemos que se ha resuelto 1.058.686 expedientes en las 33 cortes a octubre del 2015 y 32.061 por la Corte Suprema a septiembre del 2015. Asimismo, al 31 de octubre del 2015, la producción judicial se ha incrementado en 3.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Se ha avanzado en la sistematización de jurisprudencia y buscador de normas jurídicas aplicables a casos concretos. Ha habido un mayor desarrollo de plenos jurisdiccionales, tanto a nivel supremo, distritales, regionales y nacionales. También se ha establecido lineamientos en justicia de paz, justicia intercultural e implementación de las 100 reglas de Brasilia para poblaciones vulnerables y que precisamente el día de hoy, en horas de la tarde, se ha inaugurado el 4º Congreso Internacional de Acceso a la Justicia, aplicación de las 100 reglas de Brasil, aplicable a las poblaciones vulnerables. También dentro de los logros del 2015 tenemos que se viene implementando los procesos inmediatos de flagrancia delictiva y esto de acuerdo, como dije anteriormente, en aplicación del Decreto Legislativo 1194 que establece una normatividad modificada para afrontar el problema de la delincuencia común. Lucha frontal contra la corrupción, se ha fortalecido la OSMA y las ODESMAS, control interno, se ha modificado, los reglamentos disciplinarios y el reglamento de organización y funciones de la Oficina de Control de la Magistratura. Y se han modernizado los equipos, los sistemas de información y los registros disciplinarios. En cuanto a las notificaciones, había mencionado también la notificación, el sistema de notificaciones electrónicas en el Poder Judicial, en donde a través de la implementación de este sistema tenemos como meta reducir el tiempo de los procesos entre el 35 al 45% en todo tipo de procesos. De acuerdo a la Ley 30.125, se dictó la Resolución Administrativa 110/2015 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y se estableció metas específicas y concretas de acuerdo al mandato expreso de esta ley. A nivel de producción se propuso como meta incrementar 2.5 de la cantidad de procesos judiciales resueltos. En cuanto a la especialización, la implementación del nuevo Código Procesal Penal en las Cortes Superiores de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Junín. Y en el plano tecnológico, la implementación del sistema de notificación electrónica en las Cortes Superiores de Lima Norte, Ica y Moquegua. Estas metas específicas, ordenadas por mandato de la ley, han sido cumplidas exitosamente a octubre del 2015. Lo que corrobora también la eficiencia en la gestión dentro del Poder Judicial. Ahora bien, para evaluar los factores de desempeño institucional tenemos que debe tenerse en cuenta, por un lado, la capacidad de ejecución y la capacidad de gestión. En cuanto a la capacidad de ejecución, como hemos visto, a nivel nacional, a nivel sectorial, el Poder Judicial tiene un avance actualmente del 83.6%, liderando la ejecución presupuestal en todos los sectores y entes estatales, siendo que el promedio
de ejecución presupuestal en todas las entidades es de 74.2, es decir, que tenemos 9 puntos por encima del promedio de la ejecución presupuestal. Asimismo, en cuanto a la capacidad de gestión, se mencionan logros y metas alcanzadas. En conclusión, tenemos un Poder Judicial con un buen desempeño institucional de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. En cuanto al presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo para el año fiscal 2016, ascendente a 1.803.6 millones de soles, esta asignación resulta por demás insuficiente. Y esta insuficiencia no nos permite financiar adecuadamente una mejor operatividad de los programas sujetos a presupuesto por resultados, tampoco una implementación adecuada del presupuesto por resultados tributario, ni el fortalecimiento de la reforma procesal penal en cuanto a las reformas ya establecidas, implementadas en los anteriores distritos judiciales, y tenemos en el cuadro una serie de ítems que no estamos en posibilidad de cumplir adecuadamente, precisamente por esta asignación deficiente propuesta por el Ejecutivo al Congreso de la República. Sí, señor presidente, el tiempo de los 30 minutos ha concluido. Sin embargo, veo que todavía tiene más material que exponer. ¿Cuánto tiempo solicitaría para concluir? Señor presidente, requeriría aproximadamente de unos 8 a 10 minutos porque también tengo que sustentar el presupuesto de la Academia de la Magistratura, que es un pliego aparte. 8 a 10 minutos. Por favor, ampliación del tiempo. 10 minutos. Al presidente de la Corte Suprema no le van a negar el uso de la palabra. Muy amable. Muy amable, señor presidente del Congreso de la República. En cuanto, como decíamos, solamente se ha asignado el 61.7% de lo solicitado por el Poder Judicial. Y esto nos ha llevado a entablar una demanda adicional ante el MEP, ¿no? Y esta demanda adicional asciende a 410 millones de soles. Tenemos entonces que si inicialmente el Poder Judicial solicita 2.921 millones de soles y el Ministerio de Economía y Finanzas asigna al Poder Judicial 1.803 millones de soles, nos vemos obligados a repriorizar y solicitar una demanda adicional de 410 millones de soles. Es decir, sumados los 1.803 más los 410 millones, tenemos que hay un monto final de 2.213 millones como presupuesto adicional o presupuesto repriorizado del Poder Judicial. Dentro de esta demanda adicional mínima de 410 millones de soles, ¿no?, estamos solicitando para el rubro acceso efectivo a la justicia 106 millones de soles, transparencia y lucha contra la corrupción 15 millones de soles, porque actualmente no se ha implementado, sino parcialmente, la participación de la sociedad civil en el sistema de control interno del Poder Judicial.